bueno, yo luego lo edito un poquito, te soy sincera, pues para poder como tener los tiempos de lo que necesitamos y también pues la información. Entonces, mientras van llegando, le doy la bienvenida a Diego Báez, quien nos va a acompañar en el día de hoy. Diego es comunicador social y periodista con más de 10 años de experiencia en la industria de la música, la cultura y el entretenimiento en Colombia. Ha trabajado para los medios de comunicación Terra Colombia, RCN Televisión, Caracol Televisión y el Colectivo Sonoro. Es amante de los conciertos, los discos, las entrevistas y las historias y cree firmemente en la cultura como instrumento de transformación y el valor de los proyectos independientes, emergentes y alternativos. Diego, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues bienvenido, buenos días. Hola Paola, buenos días y buenos días a todos los que nos están acompañando. Valentina, Juan Pablo, Sofía, Luisa, Nicole, Isabela y bueno, todos los que se van uniendo. Gracias por tomarse el tiempo de estar acá y bueno, por, por invitarme a esta reunión. No, pues muchas gracias, Diego. La idea en el día de hoy es hablar un poco acerca del proyecto del Colectivo Sonoro, que es un proyecto bueno, es un proyecto periodístico que sobre todo, o como yo lo conozco, habla mucho sobre cultura y sobre todo sobre música. Me gustaría muchísimo, les voy a compartir el enlace por aquí por el chat, que nos contaras acerca de dónde surge la idea de de hacer el Colectivo Sonoro. Bueno, el colectivo Sonoro ya nace hace más de 6 años, básicamente porque en la sección de música de Terra Colombia, que fue como el primer trabajo en donde empecé a hacer contenidos de música y de cultura, eh, se iba a terminar Terra Colombia por diferentes factores, iba a salir de Colombia esta multinacional y ya cuando salió y ya no existía, digamos, este proyecto, varias personas que hicimos parte de este equipo de Terra durante los primeros, durante esos últimos 4 años, dijimos que una de las maneras de seguir fortaleciendo nuestra amistad y nuestro trabajo y amor por la música era creando un nuevo espacio para que pudiéramos seguir pues trabajando lo que nos gustaba, que era hacer entrevistas, cubrir conciertos, sacar contenidos musicales, que a veces uno cree que hay muchísimos medios, pero va uno a ver y los medios constantes y vigentes son pocos. Entonces, bajo esa premisa, nació Colectivo Sonoro, porque en ese momento igual todos los cuatro que hacemos parte del colectivo, que es Marcela Giraldo también en la parte periodística, John Paz, que es el fotógrafo, Julián Cabrera, que es un diseñador, y yo empezábamos a trabajar en diferentes espacios. Entonces, en mi caso, yo llegué a trabajar a RCN de televisión, pero el trabajo que iba a hacer en RCN no me iba a permitir sacar la misma cantidad de contenidos y los tipos de contenidos que hacía en RCN, pues no iban a validar para ayudar y sacar contenidos de artistas independientes. Por eso el mismo colectivo nació para ser como ese pulmón para los artistas y bueno, ya llevamos más de 6 años y más vigentes que nunca. Total, total. Siempre es como un referente cuando se habla acerca de la difusión, sobre todo de eventos, o bueno, en el medio en el que yo me desempeño, siempre se referencia, o sea, las personas, los artistas siempre están hablando de, no, chéverísimo salir en el colectivo sonoro porque ellos hablan de música. A los cuatro integrantes que me has contado que tienen diferentes como áreas de trabajo, ¿a todos les interesa la música o han pensado expandir como esa forma de trabajo? O mejor dicho, empecemos. ¿Cómo trabaja el colectivo sonoro? ¿Cómo trabajan los integrantes? ¿Y cuáles son esos temas de los que les gustaría también seguir hablando? Pues bueno, a veces cuando uno tiene un medio o va a empezar a montar un medio, uno quiere llegarle a todo el mundo y acaparar, y entonces hagamos cine, hagamos entretenimiento, hagamos cultura, hagamos vida y estilo, como los grandes medios, pero al final tú te vas a dar cuenta que si vas a hablar de todo, terminas hablando casi que de nada porque hay mucha agenda informativa.
Entonces nosotros siempre tuvimos claro que teníamos que centrarnos en un elemento en particular, en un contenido en particular y es la música. Solo con escoger la música ya nos abarca bastante contenido editorial, pero lo más importante a la hora de formar un proyecto es ir de lo general a lo particular, que tengamos claro qué queremos informar, qué le gustaría al público que informaran y qué nos gustaría informar. Eso es lo más importante, que cuando las personas vayan a iniciar un proyecto, sea el que sea, les guste. ¿Por qué tiene que gustarles? Porque durante los primeros años no vas a recibir un rédito económico, entonces si vas a trabajar un domingo, si vas a trabajar un sábado, si vas a trabajar una jornada nocturna o a madrugar, tienes que saber que que sale a partir de tu pasión y no porque te vayan a pagar, porque en los medios independientes es muy difícil que se den este tipo de retribuciones, pero con el tiempo se van logrando alianzas o con el tiempo se van logrando diferentes maneras de ir monetizando los proyectos. Y a nivel de contenido, el colectivo sonoro basa su agenda informativa sobre todo en los lanzamientos musicales, sobre todo en las noticias y las actualidades de contenidos, los conciertos que por la pandemia quedaron suspendidos por un tiempo, eh, y también los podcasts. Ese es otro de los proyectos multimedia que tenemos y bueno, que actualmente están como a la vanguardia. Ya llevamos casi 70 episodios durante 4 años, entonces siempre es un tema de vigencia, de constancia y bueno, con el tiempo uno se va convirtiendo, digamos, el colectivo se va convirtiendo en esos referentes para los artistas, porque a veces uno dice, yo como artista digo, bueno, quiero tener mi lanzamiento, pero si los artistas quieren llegar a Caracol, a MTV tan rápido, pues va a ser muy difícil, mientras que si van aterrizando sus contenidos, van a poder llegar a medios alternativos, que para eso estamos, para ayudarnos entre todos y crecer juntos. Súper, súper. Y bueno, ahí empiezan las preguntas como ya de trabajo, porque me interesa mucho que hablemos acerca de cómo se trabaja desde el colectivo sonoro para hacer o para generar estas alianzas. Por ejemplo, ustedes empezaban a hacer podcast hace ya bastante tiempo. ¿Cómo empezaron, cómo se generó esa alianza con Acorde en particular? Creo que fue con Acorde, sí. Sí, Acorde Media es una plataforma de podcast en donde varios podcasters de diferentes líneas editoriales, en este caso pues obviamente en formato de audio, para comunicar información y contenidos de un área en específica. Empezamos básicamente porque el jefe que trabajó con nosotros en Terra, eh, se dio cuenta que nosotros seguíamos haciendo contenidos y él llegó al mundo del podcast después de trabajar en Terra y vio que nosotros seguíamos haciendo contenidos de música, de cultura y nos ofreció obviamente el espacio para poder comunicar desde los podcasts el trabajo que estábamos haciendo y ya básicamente luego se hicieron como una serie de filtros para mirar qué tipo de contenidos funcionaban y cuáles no. Y bueno, en estos momentos somos como el podcast referente de música de los contenidos que realiza Acorde Media y pues ya llevamos, como te decía, más de 5 años y más de 60 capítulos en donde entrevistamos a artistas y personajes de la música, de la industria, managers, músicos, jefes de prensa, organizadores de conciertos, porque la idea de nosotros no es solo tener la visión del músico, sino en la industria musical hay varios personajes que giran en torno a la música. Entonces está el manager, está el stage manager, está el jefe de prensa. Entonces la idea es poder establecer diálogos de la cultura musical desde todos los frentes. Exacto, es como ir generando un ecosistema, por llamarlo de alguna manera, como hablan no sé, en el Ministerio de las TIC, acerca de lo que está ocurriendo con cierto aspecto como tal, en este caso particularmente con la música.
Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, si yo soy un artista y yo, bueno, en el caso de ustedes, pues es musical, y yo quiero que alguien conozca mi proyecto y me acerco al colectivo sonoro, ¿cuáles son las recomendaciones que debo entregarle a un medio especializado en música para que cuente acerca de mi proyecto? ¿Qué se tiene en cuenta? Bueno, ahora las formas de comunicación o de llegar a los medios, sobre todo independientes, siento que es más cercana, más directa, más sencilla. Muchos nos contactan a través de redes sociales, otros lo hacen a través de la forma clásica del correo, otros de manera personal cuando uno asiste a los cubrimientos, pero básicamente lo que uno le pide a los artistas es que haya como un formato mínimo de calidad para entregar tu trabajo. Y cuando hablo de calidad es no solo a la música, porque hay que comunicar de diferentes maneras. Tú comunicas de manera audiovisual a través de los videos o a través solo de las canciones, pero también pues, tienes que comunicar con buenas fotografías, tienes que comunicar con una buena reseña de prensa, porque a veces los artistas creen que el trabajo solo es hacer la música y enviarla por Facebook y el medio te tiene que publicar sí o sí. Definitivamente esto ha cambiado y ahora los artistas tienen que establecer una comunicación, contarle al medio de qué habla tu canción, cuál es tu proyecto, quiénes lo integran. Son como datos mínimos, pero eso genera como una información que para el periodista puede ser muy valiosa y ya después en algunos consejos de redacción que organizamos periódicamente, semanal o quincenalmente, vamos estableciendo qué contenidos vale la pena destacar como nota sola o qué contenidos vale destacar como recomendados del mes y qué contenido realmente hay que decir a los artistas como en estos momentos tu proyecto debe mejorar en determinado aspecto y seguir obviamente luchando porque esa calidad vaya creciendo. Bueno, para los que de pronto han ido llegando ahorita, en el chat he estado dejando el link del colectivo sonoro. La idea es que lo revisen un poco, que lo observen y también agradeciéndole muchísimo a Diego por aceptar esta invitación, sobre todo porque quería muchísimo compartir con ustedes la forma en la que trabaja pues este grupo de creadores, este grupo de periodistas y de diseñadores y fotógrafos por un aspecto de la cultura en particular que es la música, pero también para que ustedes puedan como extrapolar un poco las ideas y pensar, bueno, desde el diseño, ¿qué podríamos hacer? Uno aquí se preguntaría, ¿cuántos medios de diseño existen? No sé, ¿cuántos medios hablan de diseño? Y si, pues sería como posible realizarlo. Si tienen preguntas, pues aprovechemos pues la presencia también de Diego para hablar acerca de cómo ha realizado pues este proyecto. Y mi siguiente pregunta, mientras los compañeros van pensando las suyas, es, bueno, ¿qué papel juega el colectivo sonoro justamente como en esa configuración de la cultura musical? O sea, tú que has podido observar qué ha pasado alrededor del colectivo sonoro durante estos años. Pues bueno, el colectivo sonoro, como te digo, siempre hemos sido los mismos cuatro personajes que hemos hecho parte como de la columna, pero siempre han venido sumándose colaboradores al proyecto en términos de diseño, en términos de escritura, en términos de video. Primero, porque les gusta el proyecto. Segundo, porque creen en el proyecto. eh, Han visto el crecimiento del proyecto y yo creo que a la hora de buscar espacios para que las personas comuniquen sus ideas, no es tan fácil como muchos creen. Entonces, como que el colectivo se ha ganado a pulso esa credibilidad de que es un medio que tiene inmediatez, que tiene calidad, que es un medio que tiene credibilidad y que el posicionamiento se ha venido generando con los años, estando
o teniendo presencia en todos los aspectos, como tener una página web actualizada, como tener unas redes sociales activas, como hacer presencialidad en cubrimientos, como que todo es una reunión de diferentes elementos que nos llevan a seguir creciendo y a seguir trabajando por la música y por la cultura de Colombia y de Latinoamérica. Y entonces, en ese sentido, ¿de qué manera o cómo se sostiene el proyecto? Eso me parece chévere, si no lo puedes contar. Bueno, actualmente el Colectivo Sonoro es un proyecto que se sostiene por el trabajo que los integrantes del colectivo desempeñan en otro tipo de espacios. No les voy a venir a decir aquí que el colectivo genera millones semanales, mensuales, porque no es así, porque los medios independientes es muy difícil que lleguen a una sostenibilidad económica. Por eso muchas personas trabajan en uno de sus empleos normales y le aportan su talento al colectivo o otros proyectos con la idea de que en algún momento la van a romper, la van a sacar del estadio y se va a poder vivir del proyecto. Eh, Actualmente, los tres integrantes del colectivo tienen nuevamente sus respectivos trabajos y también aportan al colectivo. En mi caso, siempre he estado vinculado con medios de comunicación, con temas de cultura, de música. Entonces, alternando lo del colectivo, trabajo siempre con artistas y con bandas y eso me ha permitido tener una conexión más cercana con el proyecto y tenerlo vigente y actualizado. Hay un ejemplo muy claro y es que alguna vez leía el cartel urbano empezó a generar contenido, pues, empezó a generar réditos económicos a los 10 años. Entonces, y ahorita es uno de los medios independientes autosostenibles como más destacados, aunque ya su versión impresa ya no existe. Pero entonces este ejemplo es para decirle a la gente que los proyectos no triunfan de la noche a la mañana, sino es un tema de constancia, es un tema de vigencia. Y cuando digo proyectos, puede ser cualquier tipo de proyectos. Ustedes ahorita pueden empezar un proyecto con una cuenta de Instagram a diseñar contenidos y en algún momento el tema va a despegar. Si despega en pocos años, genial, pero acá hay que tener resistencia porque sobre todo la cultura, todo el mundo dice amar la cultura, pero a la hora de invertir en cultura, pues no se da mucho. Entonces hay que seguir y seguir creciendo. En algún momento, pues la romperemos como queremos. Sí, 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 ese es como el dilema de los medios independientes de alguna manera, que generan una cantidad de contenido que es supremamente importante para el desarrollo como tal de ciertas sociedades y de ciertos nichos o de ciertas industrias, pero uno a veces como que no ve las ganancias pues tan rápido. Eh, Creo que a todos siempre nos genera curiosidad esa pregunta, pues porque los que hemos trabajado también en proyectos culturales nos hemos dado cuenta que la retribución económica, pues de una manera así como eh, considerable, se da mucho después, pero la idea es como mantener vigente el proyecto, ¿no? O sea, para que no... Sí, por eso muchos proyectos duran un año, 2 años y ya la gente dice, no, esto no me dio plata, esto no me quitas tiempo, esto lo que me hace es que ya no puedo, no sé, salir un domingo porque se lo dedico a mi proyecto personal y la gente termina renunciando a sus proyectos y es súper válido porque si no te está generando un ingreso económico, pues la gente en algún momento tira la toalla. Pero por eso les digo que lo importante es tener claro que los proyectos independientes van a ser de uno toda la vida y la importancia de lo independiente es que puedes hacer cosas que a ti te parezcan bajo tu línea editorial sin tener que depender de otras personas. Entonces la independencia también te permite esos elementos que te despojan la creatividad y que puedes hacer contenidos libres sin tener que estar ahí sujeto a que esto no se puede hacer, que esto toca hacerlo de esta manera.
Eso es como algo lindo de la independencia, la libertad. Claro, tener la libertad y no estar supeditado como a lo que diga el que paga la pauta, que eso es también como súper, Y súper importante. Sí, bueno, no sé si tienen preguntas para hablar sobre todo pues de estas posibilidades que tienen como los medios independientes. No sé, pregunto por acá. Opiniones que les ha suscitado, inquietudes, ejemplos, vieron la página, ¿qué les pareció? Muy callados hoy. Hola, yo tengo una pregunta. hola, hola Juan. La Juan. Pues mencionaste que primero estaban como en un tipo de programa y cuando pues ya no se realizó, pues siguieron como por parte de ustedes, ¿cierto? Pero cuál fue el medio y siguieron utilizando parte de la estrategia que venían trabajando o, o cómo fue como ese entendimiento que ustedes tuvieron de pasar del programa que estaban haciendo a ya tomarlo como por decisión de ustedes, como cuál fue esos cambios como radicales que vieron como en esa transición. Pues bueno, en cuanto a cambios radicales, fue que antes teníamos de espaldas un apoyo y un soporte que decía Terra Colombia, una multinacional que tenía presencia en 20 países en Latinoamérica, pero dijimos como que hay que empezar de ceros, hay que movernos. Eso fue como el cambio radical que digamos, estábamos acá con nuestro proyecto porque era muy reconocido en Terra y que íbamos a empezar de ceros, pero teníamos claro que empezando de ceros podíamos hacer las cosas a nuestra manera y podíamos obviamente desarrollar un proyecto propio ya con las bases que habíamos obtenido trabajando para un medio de comunicación. Y eso pasa muchas veces en muchos campos. Alguien dura 10 15 años trabajando para una empresa de diseño y ya después dice como, en esa búsqueda de la independencia, la gente dice como, bueno, ya tengo 10 años de experiencia, ya tengo la base para hacer este contenido que sé hacer, ya se opta por la independencia y eso como que obviamente es dura la independencia, pero pues te genera como ciertas libertades a la hora de crear contenido. Y como nosotros ya teníamos esas bases de cómo hacer un medio, cómo acreditarnos, ya teníamos una credibilidad en medios de comunicación, entonces al final como que fuimos construyendo nuestra propia marca sin ya depender de un medio grande. Ya no te conocían como Diego el de Terra, sino Diego el periodista o Diego el de colectivo, y así uno va generando su propia identidad y esto aplica como para todos los campos, que siempre las redes sociales ahora nos permiten generar casi que una personalidad y un proyecto que muchas personas tienen, que son pues proyectos independientes, y uno los va creciendo a medida y al ritmo que uno puede hacer. Entonces es como que básicamente ustedes se pusieron de acuerdo y dijeron, nosotros queremos que el medio hable de esto después de lo que la experiencia que teníamos y las reglas las pusieron ustedes y todo se hizo bajo sus reglas. Sí, sí, básicamente porque ya eran nosotros de los que dependía hacer el contenido editorial, entonces había, eso es lo importante a la hora de saber armar equipos, porque de qué nos servía de hacer un contenido 5 periodistas, entonces, como éramos amigos, entonces una persona que diseñara, otra persona que tomara fotografías, otra persona que hiciera contenidos periodísticos, eso es importante, reunión de talentos, entonces es cuando uno va diciendo, hey, para este proyecto lo importante es que haya esto, que haya esto, que haya esto, y siempre manteniendo como la amistad. Yo creo que la amistad es como la base del éxito de muchos proyectos.
la amistad y la pasión por ciertos temas. O sea, unirse con esas personas con las que uno sabe que le gustan cosas similares y que va a poder hacerlo. Sí, eso es Sí. casi como un noviazgo, como una Sí. relación, porque claro, son tus compañeros de lo que se venga, mejor dicho. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Charlie estaba ¿Alguna? levantando la mano. Ay, Charlie, Sí, no veo. buenos días, Diego. Buenos días. Em, sí, mi pregunta es, dentro de los medios de comunicación que han manejado, ¿cuáles han sido los más efectivos para su proyecto y qué han tenido en cuenta para elegir esos medios de comunicación? No, Entiendo que, qué no te pena. entiendo, discúlpame. Es decir, entiendo que cada medio de comunicación maneja unas dimensiones o unos formatos diferentes, ¿cierto? Y se publica de forma diferente en cada medio de comunicación. En ese sentido, ¿qué medios de comunicación, digamos que han sido de más ayuda o de más aporte a su proyecto? Y pues, si ustedes han manejado, digamos, algún sentido propio o como alguna intención o simplemente publicaban o publican teniendo en cuenta como lo técnico que requiere como esa misma plataforma. No sé si me hago entender Bueno, todavía. dale, dale. Pues respecto a la primera pregunta, ¿qué rescatamos de los medios? Yo pienso que en todos los lugares en donde uno trabaja siempre va a aprender algo y siempre va a dejar una huella y siempre va a haber algo que uno quiera rescatar para sus proyectos personales. En este caso, digamos, el diseñador ha trabajado o trabajaba en ese tiempo, además de Terra, luego pasó a trabajar al Tiempo y luego pasó a trabajar a Pulso. Entonces, como que esas herramientas de aprendizaje que obtuvo allí las ha puesto en práctica para hacer contenidos de diseño en colectivo sonoro, o la periodista Marcela, después de que pasó por Terra, también siguió vinculada a los medios y trabajó un tiempo en Canal 13 y luego trabajó en Caracol Radio. Entonces, como que han sido diferentes aprendizajes y diferentes maneras de mover las estrategias o este tipo de contenidos que fue un caso de éxito, por ejemplo, en Caracol Radio, lo podemos aplicar a Colectivo. Colectivo ha sido como esa escuela en donde podemos eh, hacer prueba y error porque no vamos a tener regaños, despidos, memorandos, porque es nuestro proyecto y nosotros vamos mirando qué tipo de contenidos nos favorecen o no nos favorecen. En el caso del fotógrafo, después de Terra, él sigue trabajando ahora en una agencia de noticias china. Entonces lo que pasa es que él puede vincular este tipo de aprendizajes y de fotografías que realiza para una agencia que es reportería gráfica y la aplica a cubrimientos de conciertos o a entrevistas o a fotografías que se le haga a los músicos. En mi caso, después de Terra estuve entonces allí obviamente también uno desarrolló una serie de aprendizajes que ya después de hacer parte de estos medios puse en práctica en colectivo para seguir creciendo los proyectos, porque siempre es importante como tener un crecimiento y establecerse como metas para irse cumpliendo. Y en cuanto a la intención del proyecto que me decías, básicamente la intención del proyecto de nosotros es informar, es contar historias a través de fotografía, de diseño, de video, de texto, porque sentimos que a pesar de que uno diga que hay muchísimos medios de comunicación, a la hora de apoyar artistas y proyectos independientes, alternativos y emergentes, no son muchos o hay algunos que le pueden dedicar una hora al proyecto por las noches cuando llegan de su trabajo. Es como te decía, gracias al trabajo que desempeño actualmente, yo puedo estar casi que 24/7 con el colectivo haciendo esa presencia y bueno, generando contenidos. Ok, Yo gracias, voy a, Diego. yo voy a Dale. presentar una pestaña acá como para que nos quede más claro. O sea, lo que estamos ahí ya se está viendo. Sí. La idea es que todos esos aprendizajes que Diego menciona
luego se ven reflejados en un medio independiente del que, digámoslo así, Diego, Marcela, bueno, no recuerdo cómo se llaman los John y Julián. John y Julián han logrado establecer. Entonces, este es el resultado. O sea, para los que de pronto no lo han visto en el chat, no estamos hablando sobre todo de que la experiencia de Diego y la experiencia de sus compañeros luego se viene reflejada en este medio que, si pueden darse cuenta, pues habla todo el tiempo de música, de festivales, habla todo el tiempo de agentes de la industria cultural y sobre todo de la musical, que está ligado en este caso, pues como bien menciona Diego, con la escritura de textos, con el cubrimiento de algunos eventos, en el caso tal como de festivales, y también con la realización en alianza de unos podcasts. Entonces, a lo que se refiere Diego sobre todo es a que pudieron, a partir de esa experiencia, crear un medio propio, que es como lo interesante de este caso. Ya no se tienen que soportar, digámoslo así, como en el trabajo con otros medios, pues a menos pues que se esté hablando, no sé, de una alianza de prensa, pero sino que estamos hablando pues de esta posibilidad de contar como le gusta a Diego, a Marcela, y a los compañeros. Entonces, eso es como lo más interesante pues que tiene este proyecto. Quería mostrarlo porque de pronto no había quedado muy claro que ya es un medio aparte, ya la experiencia de los otros pues quedó plasmada en este saber hacer y contar para todos los agentes de la industria musical. Es como la aclaración ahí. ¿Otra pregunta? Sí, pues cuando recién inicia el colectivo sonoro, digamos, listo, ustedes tienen como la visión de qué es lo que quieren y cómo lo quieren hacer. Pero entonces, en ese proceso, ya cuando estaba realizado, digamos, un ejemplo, los primeros reportajes o noticias, ¿ustedes cómo abordan esa parte, cómo abordaron en el principio esa parte de la difusión, pues del producto que ya tenían? Y pues, o simplemente empezaron como a distribuirlo por sus propias redes sociales y como sus alianzas personales que tenían, o empezaron como a gestionar esas alianzas ya como el colectivo, y pues ahora ya cómo están, o sea, cómo generan eso aparte de la página y como en las redes que manejan. Si tienen algún tipo de alianza, no sé, con otros canales, pues aparte del podcast, ¿no? Que ese ya no lo mencionaron. Ok, Juan, pues como este proyecto es como el proyecto de montar una banda, como el de tener un proyecto, un emprendimiento de libros, de lo que sea, los primeros seguidores de uno, ¿quiénes van a ser? Los familiares, los amigos, la gente que uno rodea. Ese es como ese primer nicho. Cuando nosotros ya salimos al aire produciendo contenidos informativos, básicamente era porque teníamos los contactos de los artistas, porque ya llevábamos pues mucho tiempo yendo a conciertos, ya la gente sabía que si no existía colectivo, si no existía Terra, ya podían encontrar este tipo de contenidos y espacios en el colectivo sonoro. Y ahí como que poco a poco fuimos fortaleciendo para crecer la base de seguidores en Instagram, en Twitter, en Facebook. Obviamente, este tipo de contenidos, ¿cómo van creciendo? Cuando desarrollamos contenidos que sean especiales, que sean constantes, porque a veces, ya que estás ahí mostrando el fanpage de Facebook, pasa que un medio de comunicación publica una noticia hoy y publica otra noticia el martes y por ahí otra el sábado. Entonces, la persona que está viendo va a ver que no va a encontrar contenidos actualizados, y eso hace que la gente vaya y busque otras opciones. Por eso acá es importante el tema de la constancia, de la vigencia. Nosotros en Colectivo desarrollamos una serie de 5 o 6 publicaciones al día, sobre todo desde Facebook, que es como el espacio en donde nos
genera el tráfico de la página, pero si vamos al Instagram de Colectivo Sonoro, en el Instagram vamos a encontrar otro tipo de contenido diferente al que encontramos en Facebook. Si en Facebook la gente se va a encontrar las noticias musicales, de actualidad, de lanzamientos, en Instagram la gente va a encontrar más que todo contenidos de efemérides musicales, que en cumpleaños, ese tipo de contenidos lo abordamos desde diferentes frentes. Y otra manera de hacer crecer y de tener mayor presencia es, en la medida de las posibilidades, ir generando pauta en redes sociales para que el contenido vaya llegando a más personas, pero no es una pauta que toque pautar cada mes, porque si no el contenido que estamos generando no va a ser tan orgánico, sino dependiendo si hay un contenido editorial en específico, uno lo va manejando. Ya. Ah, vale, porque pues allá quería como llegar, porque yo veo el Facebook y veo el Instagram y veo como que hay cosas diferentes. Entonces, pues teniendo como en cuenta eso, ¿ustedes toman esa decisión porque identificaron un tipo de público en cada red social o porque la red social les brinda simplemente herramientas diferentes? ¿O cómo toman esa decisión? Es por la segunda opinión que tú dices, porque es que las diferentes redes sociales le dan a uno opciones diferentes de contenido. Porque, digamos, en Facebook y en Twitter ponemos las noticias que publicamos en la página, porque ahí la gente puede tener un link para ir a visitar la noticia. En Instagram es obviamente un tema más iconográfico, más visual, entonces por eso tratamos de manejar contenidos diferentes, a pesar de que ya, como tenemos más de casi 20.000 seguidores, podemos hacer el swipe up, pero el swipe up lo utilizamos más que todo para contenidos en específico, no todos los días, porque si no se convierte en paisaje. Entonces, para que una noticia realmente genere interés, es para que sea de pronto un lanzamiento especial o un concierto o el fallecimiento de un artista, etcétera. Y bueno, ahí ya que Pau está mostrando el Instagram, ahí manejamos información de efemérides de discos, de aniversarios, de cumpleaños, de frases de canciones, que es como uno de los sellos que tiene Colectivo a nivel de diseños. Entonces hay como que es ir reuniendo diferentes contenidos pensando en el público. Siempre es importante pensar en cómo yo quisiera encontrar una noticia o qué tipo de canción me gustaría tener. Entonces siempre es como que hay que pensar en el espectador a la hora de realizar un contenido, o qué tipo de información está buscando la gente que genere eh, interés. Total. Ya hay como también una integración, digámoslo así, en el contenido principal. Como pueden ver, pues ellos se han encargado de buscar qué pasa en cada plataforma para unirla como tal a, pues, a las necesidades que tienen esas personas o esos seguidores en cada plataforma. Y pues me imagino que este tipo de publicaciones, pues todo el tiempo, ay, el Duque, todo el tiempo está generando diferentes reacciones. Sí, es que todo el tiempo está generando diferentes reacciones, pues lo mismo con la gente que uno conoce, con la gente que ya no está, las frases de las canciones, me imagino que eso va generando diferente tipo de acercamiento también al proyecto. Eso está muy chévere. Eso quería que lo habláramos, pues porque también pasa mucho que uno piensa a veces, o sobre todo pues como por uso, que cuando tiene una red social, que ya con eso ya arma un medio de comunicación. O sea, ya yo estoy publicándolo en Instagram y ya, por ahí ya está la cosa. Pero como pueden ver, desde este proyecto se han pensado en qué contenido va adecuado para cada plataforma, y además pensando en que pues la idea es sostenerlo más adelante, pues hay que tener
un sitio web, hay que tener otras estrategias por donde sobre todo se comunica, en este caso pues que el Twitter, Facebook para otro grupo poblacional, y ya pues luego me imagino que también la presentación de proyectos, Diego. En ese sentido, ¿han pensado en algún momento? Bueno, yo sé que hacen muchas alianzas, pero cuando ustedes se sientan como a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer en el siguiente momento de la historia del colectivo? ¿Qué ideas han surgido? Merchandising, bueno, no sé si nos puedes contar un poquito acerca de esas otras cosas que pasan alrededor del proyecto general. Bueno, en este caso, Pau, sí, los proyectos, sí es importante evaluarlos de manera anual, revisando qué funcionó, qué no funcionó, qué debemos hacer más, qué debemos disminuir en cuanto a tema de agenda informativa. Dentro de los planes próximos del colectivo, va a ser un rediseño del portal para que las personas obviamente vean como de una manera más fresca el colectivo, y los rediseños realmente se ejecutan cada 3, 4 años dependiendo de los contenidos que se generen, pero los rediseños siempre van a ser importantes porque las personas a veces ya se acostumbran a que siempre es la misma nota, en el mismo lugar. Entonces por eso venimos trabajando en un rediseño hace 6 meses, que esperamos que para principios del próximo año ya esté actualizado. Y en cuanto al tema del merch, está en proceso realizar como la creación de algunos elementos que obviamente ya nos generan identidad y que a la gente que le gusta el colectivo podría apoyarlo, como el tema de gorras, pines, camisetas. Esto, si bien no es el núcleo para nosotros, es muy importante para cualquier proyecto, y es formas de autogestionar el proyecto, y es súper válido y es muy bueno. Que no te va a generar mucho dinero, está bien, pero existe la posibilidad de que con el merch que puedas generar de tu proyecto puedas pagar el hosting, puedas pagar el dominio de la página. Entonces como que solo con eso ya el proyecto puede ser sostenible de alguna manera, y siempre como en esa búsqueda de mejoras para los proyectos, porque también es importante que uno se sincere de sus propios proyectos, porque cuando uno cree que el proyecto es de uno, cree que todo está bien. Entonces siempre es importante como recibir esos comentarios de personas externas que de pronto le hagan ver cosas a uno, que en esto se debe mejorar, que esto se debe incorporar, y eso aplica como para todos los proyectos. De acuerdo, sí, es importante eso, como estar evaluando constantemente qué va a pasar y qué ha funcionado, qué no, y pues continuar. Bueno, para que vayamos finalizando, no sé si hay alguna última pregunta, pues porque Diego continúa pues en el día de hoy con sus actividades, pero pues de verdad, Diego, muchas gracias. Claro, desde cada área tenemos como diferentes inquietudes con respecto a cómo funciona un medio, y pues estaba muy chévere que lo hayas compartido con nosotros, pues porque sí hay varios aspectos por aprender, y pues un poco es como la idea, y también, no sé, motivar a la generación de proyectos propios que hablen de temas que a uno le gusten. Yo creo que eso deberían propiciarse más. No sé si... Eso es muy valioso, Pau. Y yo creo, no sé si alguna de las personas que estén acá ya tienen algún proyecto, al menos tienen una cuenta de Instagram con algún proyecto. La invitación es que lo hagan, es que no les dé miedo que tiene solo 3 likes al comienzo. No, lo importante es que un proyecto arranque, y que si les gusta el diseño para rediseñar, no sé, portadas de discos, o que les gusta el diseño aplicado a dibujar o hacer contenidos de cultura, de cocina, de deportes, hay que hacerlo. A veces uno siente que como hasta ahora va a empezar, nunca va a sacar adelante el proyecto, y pues aquí ya uno lleva ahí, digamos, nosotros llevamos ya casi 7 años, y todo se va dando con un tema
de constancia, o si a alguien le gusta la ilustración, puede trabajar la ilustración desde la música o desde el cine o desde la cultura, pero siempre va a ser bueno crear un proyecto independiente, genere o no genere temas económicos. ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes van a trabajar obviamente en una empresa o en alguna institución, etcétera, pero también es importante ir creando una marca personal desde ustedes y están muy jóvenes para que lo empiecen a hacer y qué tal que ese proyecto de aquí a 10 años les vaya muy bien y se dediquen de lleno a este proyecto y no tengan que trabajar para nadie. Eso es como lo más bonito que puede pasar. De acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, no, y qué más chévere, pues, que poder trabajar como con temas que a uno de verdad le interesan y lo muevan, le generen pasión. Eso es como súper, súper importante en la vida para también para mantenerse, yo creo que hasta sano mentalmente. O sea, Claro. total. Pero bueno. Chicos, no sé si tienen algún, chicos y chicas, no sé si tienen alguna otra pregunta. Eh, para que ya vayamos dándole cierre a este encuentro con Diego Báez. ¿O estamos ok? Todo bien, profe. Ah, bueno, Luisa. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Pues voy a dejar entonces de grabar, igual yo edito esto, pero la intención un poco era pues poder contar acerca del proyecto del colectivo Sonoro.